Listo. Listo, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Castellanos, hago parte del Centro de Automatización Industrial ubicado en Manizales, Caldas, Colombia. En este momento estamos con la ficha de coordinación de procesos logísticos para realizar, ya les comparto aquí en pantalla, que me adelanté es que a cambiar de pantalla y no lo dice. Para realizar para ver la segunda entrega inventarios, gestión de inventarios. Mm, por favor, me dices si ves mi pantalla correctamente. Si quedó correcto, si se ve. ¿Se alcanza a ver la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Listo, listo ya. Voy a tratar de hacer como esto lo más rápido posible. Yo sé que ya está tardecito, entonces como para no demorarlos mucho. Entonces, compañeros, entonces, bueno, ya por este lado ustedes ya conocen básicamente el desarrollo de esta parte de carrete inicial. Ahí ya ustedes ya conocen mis datos. Recordemos algo de nuestra tecnología. El nombre de nuestro proyecto es propuesta de un plan operativo de los procesos logísticos en una empresa colombiana. La fase de proyecto es la 3, que es la fase de ejecución. Nos faltaría la fase de evaluación y la fase práctica. Las competencias a desarrollar serían controlar los inventarios según indicadores y métodos. Y los resultados de aprendizaje son dos, de los cuales ya vimos uno, que fue la actividad pasada, que era mantener los niveles de inventario de acuerdo con las políticas de la empresa, y este que es verificar el inventario de acuerdo con el nivel de servicio y la rotación. Por eso vamos a estar muy pendientes de dos conceptos que se conocen como nivel de servicio y rotación. Nivel de servicio, cantidad de personas que nosotros atendemos de manera efectiva, referente a la demanda, y la rotación, que es cada cuánto el inventario está generando la renovación. Em, Recordemos que la duración de esta actividad son 2 semanas, comienza hoy el 21 de mayo del 2025, de 2026 y termina el 14 de junio del año 2026. Recuerden que todas las actividades son necesarias y suficientes para que ustedes terminen. Todas, incluyendo las de los transversales específicos, inglés y demás, ¿vale? Para que le pongan mucho ánimo a esto. Recordemos entonces que esta actividad es la actividad número 2. La primera ya la dimos y esta sería el informe de control y seguimiento de un inventario aplicado al proyecto formativo. Ojo, estamos hablando de que la actividad anterior era muy sencilla, súper sencilla. Esta actividad sí es un poquitico más compleja porque habla de que ustedes le den un plus a esa investigación que ustedes llevan de proyecto. En ese orden de ideas, pues, valga la redundancia, tienen que hacer lo que se conoce como un informe. Vamos a tener aquí pues algunas situaciones pues que debemos tener en cuenta y dentro de esas situaciones que tenemos en cuenta pues tenemos una reflexión inicial. La primera parte dice dónde compran, qué pasa cuando un producto se pega meses en la góndola y cuando siempre falta el que más busca, cómo afecta esto al dueño del negocio. Entonces yo sé que estamos muy poquitos, básicamente ¿cuántos estamos en este momento? ¿Solamente estás tú, John? 4 personas. 4 personas, profe. Cuatro. Ah, bueno, entonces Sí, tenemos está quórum. Eric, Freddy Compañeros, y yo. ¿alguno me quiere ayudar con esta pregunta? Profe, pues, ¿cómo afecta al dueño del negocio? Pues no a tener ese ingreso adicional por la venta del producto que está pegado. Eso quiere decir que va a afectar primero su ingreso económico, segundo, pues sus ventas y tercero, va a perder esa clientela que tiene por un producto X. Listo, excelente. Entonces, vamos aquí rápidamente y es para entender algo específico. Tenemos una empresa, la empresa básicamente lo que busca es el lucro y el lucro pues se da a través de la prestación de un servicio o a través de la venta de un producto. Si yo no tengo cómo ofertar servicios o no tengo cómo entregar productos, pues entonces básicamente estoy perdiendo la razón de ser de la empresa, que es ganar dinero. Una empresa no está para sostener empleados, una empresa no está para producir productos de buena calidad. Esas son las misiones que le colocan ahí y que son de cierta forma
algo que son, que como que generan sentido de pertenencia, pero la realidad es otra. La empresa está para ser rentable. En ese orden de ideas pueden suceder dos aspectos en específico. El primero, que llegue un cliente y yo le diga, no tengo. Esto, cuando lo veamos en la parte de costos, que esto no estamos en costos, ¿sí? El hecho de decirle a un cliente, no tengo, dice básicamente que pues estoy perdiendo ese cliente. El hecho de yo decirle a una persona no tengo genera repercusiones de pérdida de cliente, pérdida de la identidad de la empresa, el nombre se ve perjudicado y adicionalmente estoy dejando de generar la venta. Es mucho más fácil mantener un cliente que conseguir un nuevo cliente y es más difícil recuperar un cliente insatisfecho que conseguir un nuevo cliente, porque el cliente insatisfecho ya viene con novedades por encima. Entonces, cuando yo a un cliente le digo no tengo, se generan problemas con él. Pero pueden suceder dos cosas, que el cliente venga y yo le diga no tengo de eso, pero tengo de otra cosa. Y esa otra cosa no tiene nada que ver con lo que el cliente quiere. En ese orden de ideas, pues entonces voy a tener que decir algo muy específico y es que tengo problemas con la rotación de mi inventario. ¿Sí? Ojo, nosotros debemos entender que todo en nuestra empresa tiene todas las unidades de producto, o sea, todo lo que yo vendo, todas las cantidades de producto, o sea, las unidades de producto, las referencias de producto, todas las referencias de producto, pues básicamente siguen una curva de demanda específica. No es lo mismo yo tener velas y tener arepas. Las arepas en un negocio de una tienda de barrio, por lo menos aquí en la parte central de Colombia, las arepas se van muy rápido, ¿sí? Entonces es un producto que rota mucho. Pero las velas, aunque es un producto que puede rotar, no rota tanto porque no es algo que se necesite de manera constante, a menos de que estemos hablando de una finca o estemos hablando de las veredas. Pero digamos, en la plena ciudad, tener una vela es algo que de pronto se necesita para un trabajo, para una actividad, o de pronto porque se fue la luz o se va a ir la luz, pero de resto es algo que no se compra normalmente. En ese orden de ideas, decir hablar de las arepas, digamos que las arepas son el símbolo azul que estoy colocando aquí. Puede ser que las arepas, en cuestión del tiempo, ¿sí? Pues las arepas se tengan que aprovisionar muchas y se vayan rápidamente, ¿sí? Y se vayan rápidamente en cuestión del tiempo. Pero puede ser que en ese mismo tiempo, cuando yo estoy hablando de velas, ¿sí? Cuando estoy hablando de velas, puede ser que yo tenga que aprovisionar menos y básicamente me duren mucho más, ¿sí? Puede ser que me duren mucho más. O sea que puede ser que la demanda de una y de otro sean diferentes. En ese orden de ideas, nosotros debemos entender de que cada producto tiene su movimiento y cada producto tiene sus formas de moverse en la demanda. Cuando yo tengo una mala previsión de mi demanda y cuando yo tengo un mal cálculo de las unidades vendidas, pues entonces yo voy a tener faltantes en mi inventario. Si digamos, seamos digamos así directos, puede ser que las arepas yo las tenga que comprar cada semana, ¿sí? Primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, mientras que las velas me duren 2 semanas antes de que se acabe. Pero si yo compro las arepas en la misma proporción que compro las velas, por evitarme fletes, es posible que yo termine maltratando mi cliente porque voy a llegar a algo que se conoce como ruptura del stock. Y la ruptura del stock, pues básicamente habla de que me quedo sin unidades en inventario. Palabras más, palabras menos. La rotación de las arepas, en este caso, es más alta que la rotación de las velas. Y si yo tengo una mala planeación, si yo gestiono mal ese reaprovisionamiento de mi producto, esa rotación de mi producto, pues entonces me voy a quedar, puede tener dos fenómenos. O que compre velas
en la misma proporción que compro arepas y voy a estar sobreestoqueado, o sea, voy a tener un exceso de velas, o en su defecto que compre las arepas en las mismas proporciones y tiempos que las velas. Y en ese orden de días me voy a quedar sin stock, o sea que voy a tener una ruptura del stock. En el primer caso, pues yo voy a tener lo que se conoce como stock frenado, ¿sí? O congelado en la góndola, que no se vende. Es lo que no se vende. No se vende, ¿sí? Pero en el segundo caso, que les estaba hablando de que yo compre, digamos que compre inventario deficiente, o sea, bajo inventario, y me demore mucho para reabastecerme, en ese orden de ideas voy a tener una ruptura del stock. Y cuando yo tengo ruptura del stock es cuando le digo al cliente, no tengo. ¿Qué es lo que pasa con la ruptura del stock? Pasa algo muy sencillo. Pues el cliente viene y me pide. Y cuando yo le digo que al cliente que no tengo, pues el cliente adicionalmente que me genera unos costos porque voy a perder ese cliente, estoy dejando de percibir la venta por ese producto y otras cosas adicionales, va a generarse algo que es que va a afectar algo que se conoce como el KPI o el indicador clave de desempeño, que es conocido como nivel de servicio. ¿Qué es el nivel de servicio? El nivel de servicio es el número de personas atendidas, ¿sí? Sí, de personas atendidas eficientemente, dividido el número de unidades en demanda. En ese orden de ideas, y esto se multiplica por 100, porque es un porcentaje. En ese orden de ideas, pues entonces viene algo muy sencillo. Imaginémonos que estamos hablando de que compramos deficientemente arepas y nos demoramos mucho para provisionarlas. Y entonces nos quedamos a mitad, en la primera semana nos quedamos sin arepas, pero las compramos en la segunda semana, o sea, cada 2 semanas. Y en la primera semana vinieron 5 personas y en la segunda semana vinieron otras 5 personas. O sea que cuando hablamos en ese caso, podemos decir que el nivel de servicio sería igual a ¿cuántas personas atendimos? 5 personas porque solamente teníamos 5 paquetes de arepas. Pero ¿cuántas personas vinieron en todo ese proceso? O sea, en todo ese proceso de compra hasta que renovamos el stock. Pues básicamente vinieron 10. Eso se multiplica por 100 y eso me da que el nivel de servicio es del 50%. ¿Qué quiere decir el nivel de servicio del 50%? Que básicamente dejé de atender al 50% de mis clientes. ¿Eso está mal? Sí, está mal. Porque quiere decir de que la mitad de los clientes se fueron insatisfechos, se fueron sin el producto, gastaron suela de zapatos, gastaron su tiempo, invirtieron malsanamente su enfoque en ir a comprar en nuestra tienda y no teníamos. Invirtieron su tiempo en ir a comprar el tiquete del vehículo para irse para Bogotá y no había cupos. Invirtieron malsanamente su tiempo en ir a pedir el servicio que nosotros damos y no teníamos forma de prestárselos, ni el producto ni el servicio. En ese orden de ideas, perdimos el 50% de esas ventas y puede ser que perdimos 5 clientes valiosos que hubieran podido ser clientes leales que hubieran podido quedarse con nuestra empresa. Profe, en ese orden de ideas, el nivel de servicio debería ser el 100%, o sea, yo debería atender al 100% de las personas. La respuesta es no. No debería tener un nivel de servicio del 100%. Sería algo ideal, pero sería algo que en algunos casos se puede cumplir. Por ejemplo, cuando el pedido es sobre demanda, o cuando tengo contratos específicos con empresas y maquilo a empresas específicas. Pero cuando yo tengo empresas que son comercios y esos comercios tienen una variedad grande de variantes de referencias de producto, pues de pronto llegará la persona que me diga, uy, usted tiene faldas verde floripepiadas rosadas. Y yo le diga, verdes de fondo floripepiadas rosadas. Déjeme, yo miro, pero es difícil que yo encuentre ese diseño de pronto en mi tienda. Y por tanto, entonces a ese cliente le voy a decir no tengo. Y puede llegar a que el cliente se vaya. Pero ¿qué es lo que sucede con eso?
pues yo no puedo tener el 100% de las referencias que de pronto el cliente quiera comprar, porque puede ser que esas referencias se me queden obsoletas, se me dañen o se me pierdan. Y pues la responsabilidad también está en que si bien yo debo ganar esa venta, si bien yo debo dar esa venta, pues yo no me puedo generar sobrecostos en la parte de la empresa. ¿Listo? Hasta aquí está claro, chicos. Sí, señor. ¿Listo? Muy claro, Si profe. una, si una flota de camiones no lleva control de sus repuestos, llantas, aceites, ¿qué puede pasar? ¿Cómo impacta en las entregas de los clientes? Igual que acabamos de decir. ¿Listo? Tanto, tanto los inventarios producto de la mercadería o los inventarios producto de la prestación de ese servicio para poder entregarle al cliente final, o sea, al cliente externo. Recuerden ustedes que yo tengo algo que se conoce como cliente interno, que son los trabajadores de mi empresa, y algo que se conoce como cliente externo, que es básicamente el cliente final, ¿sí? O cliente final. Pues en el caso pasado estábamos hablando de que yo le incumplía a ese cliente final o a ese cliente externo, pero cuando yo dentro de mi empresa, en mi almacén, tengo de pronto sobreestoqueado repuestos, pues uno dice, uy, qué rico, usted tiene muchos repuestos de eso. Sí, pero eso le ocupa espacio, le ocupa almacenamiento, puede ser que se le dañen, que se le pudran, puede ser que esté en peligro esos repuestos y puede ser que en algún momento de pronto la tecnología base que usted está utilizando cambie y esos repuestos se le vayan a quedar perdidos, obsoletos, porque usted no los utilizó en el tiempo de la tecnología que tenía. Entonces, normalmente uno no está sobreestoqueado, o sea, no tiene exceso de stock o exceso de inventario interno. Pero en el caso de que suceda, pues uno tiene que saber que tampoco es la forma. Pero el caso contrario es que usted se quede sin repuestos o sin suministros, ¿sí? Sin repuestos y sin suministros. Y si usted se queda sin repuestos y sin suministros, va a suceder exactamente lo mismo que sucedió con el cliente final, con la pequeña variante de que el cliente externo le dice, yo ya no vuelvo. El cliente interno dice, yo no puedo trabajar si usted no me entrega con qué trabajar. Y usted le va a tocar que pagarle el día, le tiene que pagar la semana, porque usted no tiene con qué trabajar. Me explico. Si usted tiene una flota de camiones y no tiene los repuestos para poder poner en marcha los camiones, no es problema del conductor. Eso sonará como no, es que la carta García, es que usted tiene que buscar cómo hacer que el carro ande. No, el carro no va a andar y no va a andar porque es que no lo tienen en condiciones, no tienen repuestos ni suministros para darle. Entonces, hombre, eso ya es responsabilidad del almacén, del encargado de esas compras, de los de mantenimiento que debieron tener, debieron informar esos faltantes o esas necesidades puntuales. Debe haber un responsable ahí, pero ese responsable no es el chofer, ¿sí? Entonces a él no se le puede decir, ¿sabe que no le pago esta semana porque es que el repuesto me llega a final de semana, entonces mijo, váyase para la casa y no le pago? No, usted le sigue pagando la nómina porque normalmente son trabajadores a término fijo. Ojo, en algunos casos, en otros casos son trabajadores contratados por hora o por cooperativas o demás. Y puede ser de que esas personas pues se vayan para otros empleos, sultan otras actividades mientras que se puede organizar eso. Pero en la mayoría de los casos, normalmente se va a trabajar con alguien que es de nómina y esa nómina va a estar afectando los presupuestos de la empresa. Sigo hablando de dinero, ¿sí? Porque realmente ustedes tienen que entender de que lo que no se materializa en dinero o lo que no se respalda en dinero en el tema de las empresas, a veces no se ve, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene una flota de camiones y no lleva un control de esos repuestos, ¿qué puede pasar? Hombre, pérdida de dinero. Pérdida de dinero, ¿por qué? Porque tengo personas inoficiosas, posiblemente ese procedimiento o ese proceso estaba concadenado con procesos anteriores y yo no podré entonces seguir produciendo en la tasa que produzco porque mi almacén se va a saturar
y cuando se sature puede ser que se dañen los productos que están ahí por sobrepeso y cuando yo intente sacarlo posiblemente no voy a tener cómo sacarlo. Entonces me va a tocar que comenzar a disminuir la marcha de todos los procesos anteriores, los de producción, los de compras, los de todo lo que está ahí atrás. Entonces, ¿cómo impacta eso a la parte interna de la empresa? En dinero. ¿Qué puede pasar? Hombre, muchas cosas. Desde el hecho de que usted pierda el cliente final porque no le está abasteciendo en los tiempos que él quiere, hasta el hecho de que usted pierda cientos de pesos, cientos de miles de pesos o cientos de millones de pesos. Puede suceder mucho. Entonces, es importante entender esto. ¿Quién me ayuda con esta última pregunta? ¿En su casa compran siempre la misma cantidad de alimentos? ¿Qué los hace decidir comprar más o menos de algo? Pues básicamente uno siempre compra con la despensa de la casa, ¿no? Por ejemplo, si ya tenemos un promedio de que compran 2 arrobas de arroz para el mes, y si me queda una arroba del mes pasado, pues compro una arroba y hago el gasto primero que está más viejo para renovar con lo nuevo. Y así evitar que se me pierda el producto, tener el abastecimiento normal y no tener ese abastecimiento a fin de mes o a mitad de mes. Excelente. Entonces lo que uno hace es muy simple. Uno coge y uno dice, primero voy a hacer un seguimiento de qué inventario tengo. Y entonces me voy a el almacén y me voy, si tengo un sistema de registro de lo que voy consumiendo, pues entonces utilizo ese registro. Que ese registro pues tiene las entradas y salidas del almacén, ¿cierto? El registro contable que tiene las entradas y salidas del almacén, ¿cómo se llama? Los carnes, El CARDEX, ¿cierto? Listo, perfecto. Pero ustedes lo tienen en forma de tabla de Excel, en forma de SAP, en forma hasta Sigo, en forma de un aplicativo, ¿sí? Virtual. Y entonces en las empresas lo tienen así. En la casa puede ser que usted tenga un seguimiento manual con una libreta, pero eso sería ser muy controlador. En la mayoría de las casas no hacen eso. Lo que hacen es que van y hacen un arqueo del almacén. Y entonces comienzan a mirar en todas las estanterías y comienzan a anotar qué es lo que necesitan según lo que tienen. En ese orden de ideas, entonces, lo primero que hacen es respaldar por escrito o por lo menos en alguna forma, de alguna forma, eso que se necesita. ¿Para qué? Para después ir a comprar los alimentos. Pero existen alimentos que en últimas rotan poco. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes compran sal todos los meses? ¿Quiénes compran la libra de sal todos los meses? Yo digo que muy pocos, ¿sí? Muy pocos de ustedes comprarán libra de sal mensual. Y eso que creería que tendrían que tener por ahí unas 7 personas en la casa o 8 personas en la casa y cocinar todos los días para que ustedes se gastaran esa libra de sal. Y eso que creo que aún así no se les gastaría, ¿sí? A menos de que fueran muy salados en los alimentos, ¿sí? Pero en últimas, la sal, usted puede durar con una libra de sal 3 meses, 3, 4 meses. En mi caso, yo puedo durar con una misma libra de sal, puedo durar 6 meses, entre 5 o 6 meses, porque soy solamente yo con mi hija. Entonces, existen diferentes tipos de rotación en los productos, en los materiales, en los insumos. Existen diferentes tipos de rotación. Hay alimentos que usted dice, mijo, es que nos queda solamente un rollo de papel higiénico. Y usted dice, un rollo, no, vaya, cómprese 24 de una vez. Y uno, ¿cómo así? Sí, pues que un rollo de papel higiénico es muy poquito. Imagínese que se le gaste en un momentico que usted llegue con malestar de estómago y se le gaste en un momentico y usted quede con ganas de seguir en el baño. ¿Usted qué hace? ¿Sí? Entonces son cosas que usted dice, lo compro porque lo compro. Pero usted puede ver un cuarto de sal en la alacena y usted dice, ah, todavía hay sal. Y usted no se preocupa por comprar otra libra. Usted simplemente dice, hay sal. Entonces,
Es importante entender que en las empresas existen sistemas computarizados o sistemas de registro, ¿sí? Algunos van a ser manuales y otros van a ser a través de sistemas, ¿sí? En los cuales se lleva el registro, valga la redundancia, de los insumos, ¿sí? Se lleva el registro. Y entonces están las entradas, están las salidas, y entonces normalmente se van depositando en tiempo real. Lo que uno hace normalmente 1 o 2 veces al año en algunas empresas, o en la mayoría de las empresas, por lo menos en todas las empresas se hace 1 vez al año, pero en la mayoría de las empresas se hace 2 veces. Una a mitad de año y otra a final de año se hace un recuento periódico de esas existencias. Entonces uno dice, hoy vamos a hacer recuento. Y entonces, venga, miremos a ver cuántas hay y en el sistema cuántas deberían existir. En las casas no hay esos sistemas computarizados, pero está la mente de la mamá o de la persona encargada de la alacena. Y esa persona es tan sagaz que esa persona es capaz de decir, no, ¿sabe qué? A nosotros nos hace falta esto, esto y esto y esto y esto, y le hace la lista. Y usted dice, no, 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 pero miremos bien en la alacena. Y mirar en la alacena y dicho como lo dijo la persona, sabe lo que hace falta. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Se respaldó el sistema computarizado, o sea, la mente de esa persona con los hechos físicos de lo que hay realmente. Entonces, vamos entonces ya al grano de todo esto. Compañeros, no los voy a ir con carretazos porque realmente ya dimos el carretazo inicial y creo que es mejor como avanzar en todo este propósito. Esta actividad es un informe. ¿Y cómo es un informe? Un informe es algo que ustedes hacen para que yo lo entienda, no para que usted lo entienda. Me disculpan como lo digo en este momento, pero si usted va a escribir algo para usted, pues entonces no lo entregue como informe, porque no es un informe. Un informe es capaz de que si lo que les estaba diciendo ayer a otros de coordinación de procesos logísticos que estaban en otra actividad diferente, pero también era un informe, yo les decía, si el día de mañana Alejandro lo ponen en actividades diferentes, eh, digamos migra de actividades, pues entonces esa persona que venga pues va a tener que entender su informe, ¿sí? No es que usted lo haga para que lo entienda Alejandro, no es que usted lo haga para que lo entienda usted, es para que lo entienda el que lo lea. Entonces, un informe básicamente es una presentación de lo que uno hizo, ¿listo? En ese orden de ideas, pues entonces los puntos mínimos del informe son portada, introducción, desarrollo cuerpo, conclusiones y bibliografía. Profe, ¿y el índice de los anexos? El índice siempre y cuando su informe sea largo. Si su informe es largo, póngale el índice. Si no, no lo ponga. Si tiene muchos apartados, póngale el índice. Y los anexos, profe, los anexos es para no llenar el desarrollo o cuerpo del informe de documentos extensos. Por ejemplo, cuando estaba trabajando ahí paralelamente para el DANE, pues entonces se hacían un resto de información documental en forma de encuestas. Ese resto de información documental en forma de encuestas, pues si yo lo colocaba en el desarrollo o cuerpo de mi informe, lo único que iba a generar era contratiempos, porque estábamos hablando de cientos de encuestas que se hacían casi semanales. Entonces, imagínense eso, en el informe final eran cerca de 4.200 formularios. Y entonces 4.200 formularios no aguanta, o sea, usted no lo va a colocar en el de desarrollo o cuerpo del trabajo, usted lo coloca en los anexos. Pero esta actividad que ustedes están haciendo no es una actividad que tenga tantos anexos, depende pues de qué tanto usted sepa de la empresa, ¿cierto? Pero en su naturaleza va a tener portada, introducción, cuerpo de desarrollo, conclusiones y bibliografía. Eso sí debe tener su trabajo.
Yo sé que ya en momentos anteriores hemos hecho informes, ¿sí o no, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, no voy a seguir con un video que tengo ahí que siempre se los pongo. Entonces, no lo voy a colocar, voy a seguir adelante, ¿sí? El que lo quiera ver, lo puede ver en su momento, listo. Entonces, nosotros tenemos algunos conceptos claves. Esto es desarrollo teórico. Ustedes lo pueden ver en los documentos del curso. Me encantaría que ustedes leyeran esos documentos del curso, pero pues esto lo tengo aquí como resumencito de, de esto que necesitamos para hacer. Entonces, primer concepto, inventario. Recuerden que para nosotros inventario es todo aquello que cumple la razón misional de la empresa o la apoya. No estamos hablando de inventario desde el punto de vista de costos. Inventario en costos es todo activo físico. O sea, básicamente, yo aquí tengo un balón de baloncesto, ¿sí? Pues entonces, pues se supone que entonces, Alejandro, pues si inventario es todo lo que tengo, entonces el balón de baloncesto entra en el inventario. No, es solamente lo que cumple, lo que apoya, lo que son los elementos que se abastecen, que cumplen para realizar la razón misional de la empresa, sea la prestación de un servicio o la generación de un producto, o que la apoya en su realización. Entonces, en ese orden de ideas, he entendido lo de inventario, ¿sí? Sí, no es todo, no son todas las sillas, a menos de que usted venda sillas. Si usted vende sillas, sí son todas las sillas que usted tiene para vender. Pero si usted no vende sillas, su inventario no son las sillas de la administración. Las sillas de la administración son inventario para otro coso. Pero a nosotros nos hablan de inventario es en la parte del almacén, lo que tenemos en los almacenes. ¿Qué es rotación del inventario? Rotación del inventario es un KPI, que es el número de veces que se renueva el inventario en un periodo de tiempo. Entonces, se renueva cada semana, se renueva tantas veces por semana, se renueva tantas veces por mes. En el caso de lo que les estaba colocando a ustedes en, en lo de las velas y entre las arepas, pues las arepas se renuevan cada semana, o sea, 4 veces por mes. Y las velas se renuevan 2 veces por mes, ¿sí? ¿Qué es el nivel de servicio? Ya lo dije. El nivel de servicio es básicamente el porcentaje de personas que atendí satisfactoriamente. ¿Cómo se calcula? Las, lo que vendí o las unidades vendidas satisfactoriamente dividida la demanda por 100. Y eso le da a usted el valor del nivel de servicio. ¿Qué son indicadores logísticos? Ya también les hablé. Estábamos hablando de los KPI. ¿Qué son los KPI? Indicadores claves de desempeño. ¿Cuántos hay? Por montón. Usted se va a ChatGPT y le dice, dígame 100 KPIs logísticos y les dan un resto de KPIs. ¿Qué es el control de inventarios? Pues es la actividad puntual que se hace para poder determinar cuáles son las entradas y salidas de esa referencia de producto, ¿sí? O de esas referencias de producto. Y comparar esas entradas y salidas teóricas con con las existencias reales. Porque en el papel todo vale. Mi amor, tranquila, no se preocupe que yo voy a llegar a la casa y me voy a quedar dormidito. Cuelga el teléfono y se va de parranda. El papel, la palabra cabe para todo. Pero obviamente es muy diferente usted decir que eh, toma lo que está escrito y mira lo que es real. Eso ya es diferente. ¿Y cómo lo hace usted? Lo hace normalmente en las empresas, lo hace periódicamente o lo hace normalmente, lo hace permanente, ¿sí? ¿Cómo lo hace permanente? A través de los sistemas computarizados, ¿sí? Pero uno también tiene unos conteos periódicos.
y periódicamente uno lo hace una vez, dos veces, o en algunas industrias como es la farmacéutica se hace en más ocasiones, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar no solamente entradas y salidas, que es lo que hace el software, sino también determinar lo que se conocen como robos, pérdidas, mermas y daños. ¿Listo? Robos, pérdidas, mermas y daños. Robos, ya sabes, el ojalá no. Pérdidas, está en la empresa, pero no sé dónde. ¿Sí? Mermas, se evaporó. Profe, ¿cómo me va a decir que un inventario se evapora? Sí, puede ser que usted tenga un inventario de gasolina y ese inventario de gasolina, así usted lo guarde muy bien guardadito, a menos de que tenga sistemas muy técnicos. Ese inventario de gasolina de hoy a dentro de 3 meses, si usted no lo toca, se le va a ir evaporando en una tasa pequeña, pero van a haber mililitros que usted ya no va a contar. Y los daños, que pueden ser parciales o totales. Y entonces, ¿qué es un daño? Se perdió parte o en su totalidad la capacidad de ese producto. Se puede llevar a reproceso o se puede generar o se tiene que generar la baja de ese producto. ¿Y qué es el proyecto formativo? Pues el colmo de que me digan ahorita qué es un proyecto formativo. Recuerden que el proyecto formativo es esa actividad que ustedes están llevando desde el principio de su formación y que en este momento ustedes van alimentando mes a mes con todo el desarrollo teórico que van haciendo. En este caso, pues me imagino que ustedes escogieron una empresa manufacturera o industrial existente o no existente, en la cual ustedes intervenir de manera directa para poder realizar todo el cotejo de la parte logística de esa empresa. ¿Quién es el encargado de la parte de proyecto? La persona que esté dándoles proyecto, posiblemente Daniela, ¿cierto? No es lo estoy asegurando, pero es una posibilidad. La gestión de inventarios. Se hace un monitoreo, se hace una evaluación del desempeño logístico, se hace un aseguramiento del nivel de servicio y se optimiza la rotación de ese inventario. Vamos a hablar de términos puntuales, porque pues aquí hemos hablado de nivel de servicio y rotación. Y entonces necesitamos tener claro qué es la rotación del inventario. La rotación del inventario es un KPI, es un indicador que básicamente muestra el número de veces que se renueva un inventario en un periodo determinado. Eso ya se los había dicho, pero se los vuelvo y se los digo, ¿cierto? La fórmula es muy sencillo. Es el costo de ventas dividido el inventario promedio. Pero, ¿qué es el inventario promedio? El inventario promedio o stock medio, se conoce de las dos formas, es el inventario inicial más el inventario final dividido 2. Y eso tiene una razón de ser. Esta es el gráfico que les había hecho hace un rato, que estaba con referente al tiempo y la cantidad del producto. Y yo les dije que si aumentaba el inventario y en un tiempo determinado se bajaba, y se aumentaba y se bajaba, y se aumentaba y se bajaba. Cuando uno hace este análisis puntual, cuando uno hace este análisis puntual, pues entonces se encuentra con esta gráfica, muy sencilla. Sí, voy a hacer solamente un pedazo de gráfica. ¿Sí? ¿Qué va a ser esta? ¿Sí? Ya aquí volvería a subir, ya aquí volvería a subir, pero aquí se cumplió un periodo determinado, un tiempo determinado. ¿Sí? Esta es la cantidad y este es el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el stock medio? ¿O qué es el inventario promedio? El inventario promedio es cuánto hay aquí, cuál es el área bajo la curva de esto, o sea, cuánto es la integral de esa línea, o en su defecto, pues sí, cuánto es el área bajo la curva, cuánto es esto. Y como ustedes vieron matemáticas y les gustó mucho matemáticas, usted se acuerda de que esto es básicamente el área de un triángulo. Y el área de un triángulo dice lo siguiente. Dice, ¿qué dice? Que, ¿qué es lo que dice? Dice que es lado por lado dividido 2. Lado por lado
dividido 2. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues entonces, lado por lado, dividido 2, ¿sería qué? Sería toda la cantidad de esto que está acá, ¿sí? Que sería el inventario inicial menos el inventario final, que sería cero. Entonces daría inventario, daría este stock que tengo aquí. En últimas, pues se calcula esta área. Esta fórmula que está aquí abajito es básicamente el cálculo de esta área. ¿Listo? Pero eso es carreta. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos, pues digamos que es importante entenderlo, pero digamos que ya nos dieron la fórmula. Entonces, esta es la fórmula de la rotación de inventarios. ¿Qué nos dice? Alta rotación, pues los productos se venden rápido. Baja rotación, el producto se vende lento. ¿Sí? Un ejemplo de esto, y ahí está puesto. ¿Sí? Entonces, básicamente, aquí ya está toda la explicación de qué es la rotación de inventarios. ¿Listo? Vamos con otro concepto que se conoce como nivel de servicio. ¿Qué es el nivel de servicio? Son los clientes que yo atendí. Entonces, ¿qué es el nivel de servicio? Cambiemos este color rojito. Es el porcentaje de pedidos que usted hizo eficientemente, o sea, al número de clientes que usted atendió realmente. ¿Cómo se hace el nivel de servicios? Entonces es el número de pedidos entregados o de los clientes servidos, ¿sí? A tiempo, dividido la demanda total o el total de pedidos. No, es que tengo un restaurante. Imagínese que, no, imagínese, yo no fui capaz. Imagínese que justamente en el Día de la Madre todo estaba saturado, así, había gente haciendo fila. Tanto así de que hubieron personas que cuando llegaron al restaurante se fueron. Eso es una historia que me contaron hace poco. Me dijeron, imagínese que en el Día de la Madre, pues me contó alguien, imagínese que en el Día de la Madre el restaurante estaba súper lleno. Había gente haciendo fila para entrar al restaurante. Y como eran tantos los pedidos, había gente sentada que se levantó de la mesa y se fue brava porque no se le dio el producto rápido. Y eso que habían tantas personas trabajando en cocina, tantas personas atendiendo en X lugar y tantas personas en tal. Entonces, ¿cómo se calcularía el nivel de servicio de esa empresa ese día? Muy sencillo. Venga, ¿cuántas personas fueron a pedirle? Fueron a pedirle 80 personas. Listo. ¿Y cuántas mesas atendió? Atendió 30. Pues ese es su nivel de servicio. 30 dividido 80 por 100. ¿Qué nos dice? Nos dice que tanto usted está realmente cumpliéndole al cliente. Si el nivel de servicio es bajo, va a generar insatisfacción. Y si el nivel de servicio es alto, pues digamos que hay un buen cumplimiento de la persona. Un nivel de servicio por encima del 100% no hay, o no debería ser posible. Pero un nivel de servicio del 100% es muy difícil cumplirlo. A cabalidad es muy difícil cumplirlo. El ejemplo práctico, ya les he puesto muchos ejemplos. Si usted quiere leer esto, que es un texto, lo lee. Y ahí está. Y lo entiende más dadito. Aquí también está la fórmula del nivel de servicio. Recordemos nosotros que cuando nosotros gestionamos el inventario de una empresa, nosotros damos normas para la gestión de ese inventario. Esas políticas del inventario no son dadas por el jefe de inventario o por el jefe o por el líder logístico, no. Eso es dado más desde la parte de la gerencia administrativa en unión con los líderes de la parte logística, pero eso es las políticas, son un tema estratégico o de conocimiento estratégico. Y entonces en las políticas dicen cosas como que, como, mijo, vamos a trabajar en sistema FIFO, mijo, vamos a trabajar en sistema LIFO, ¿sí? Todos entienden qué es el FIFO y qué es el LIFO, o el PEPS y el WEPS, ¿cierto que sí? Sí, ¿O señor. no?
¿Listo? Entonces, eso es una de las tantas políticas. Pero también existen políticas como, ven, política de esta empresa, vamos a tratar de tener cero inventario, o sea, lo menos que podamos tener, eso es una política. Otra política que usted puede tener es, por ejemplo, la política de tener unos stock mínimo o puntos de pedido de cada unidad. Hay muchas políticas que usted puede tener para gestionar su inventario. Básicamente son las normas con las que usted trabaja. Pero entonces esas reglas de juego usted las puede tener y usted puede decir, mínimo, vamos a tener tantas unidades de stock en el inventario. ¿Por qué? Porque usted tiene algo que se conoce como stock de seguridad y usted tiene algo que se conoce como punto de pedido. Recuerden que el punto de pedido es cuando yo genero la compra. Recuerden que el stock de seguridad es esa cantidad mínima, esa cantidad que yo aprovisiono de más para poder cumplir con mis entregas por si de pronto aumenta la demanda. O sea, palabras más, palabras menos. Todo esto ya ustedes lo saben, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Para poder nosotros controlar el inventario, normalmente uno puede ser como don Pedro o don Luis, que don Pedro o don Luis cogen un cuadernito y es anotando en todos lados. Pero el problema de don Pedro y don Luis es que cuando don Pedro se enferme o cuando don Luis se enferme y Dios no quiera que falten, pues entonces eso es un revoltijo que mucha gente gente que es honesta, va a ir y va a decir, yo debo tanto y le entrega la plata. Y otros se van a robar esa plata. Lo que no se encuentra documentado y respaldado de manera fidedigna y consciente, no sigue al presente, ¿sí? Entonces, por eso necesitan software de gestión. Software de gestión pueden ser enfocados en la parte logística, como pueden ser los WMS, o pueden ser software de gestión globales de toda la empresa, como los ERP, pero que existen software, existen, y el más básico es Excel, pero que hay software, existen. De ahí que usted quiera controlar su inventario con códigos RFID o con códigos de barras, perdón, con radiofrecuencia, que son los códigos, los chip RFID, o con códigos de barras o con códigos QR, ¿sí? O con tableros de control, ya es diferente. Pero usted puede implementar tecnologías, pero sí o sí, lo mínimo es usted tener un Excel documental, eso es lo mínimo. Sobre esto de códigos de barras, pues yo creo que ustedes ya los conocen. Los códigos, los Shift RFID, son utilizados en... Espérenme un segundo. Ya. Entonces, los códigos RFID son utilizados en diferentes empresas, más empresas de tecnología donde hay productos que son muy costosos o en productos que se empaquetan en grandes presentaciones para poder realizar ubicación de esos productos en estantería o en pasillos por medio de radiofrecuencia, ¿sí? Pistolas de radiofrecuencia no necesitan leer un código de barra, sino que simplemente por apuntar a donde usted apunte, lo que vaya a generar resonancia con ese chip pasivo o activo genera que la información entre al computador y le muestre en tiempo real lo que hay ahí en esa caja o en ese espacio. Esto también es carreta porque ya se los había dicho hace mucho tiempo. Recuerden ustedes que el stock tiene diferentes clasificaciones y dentro de sus clasificaciones tenemos el stock normal o de ciclo, que es justamente ese que hablamos de la rotación. Ese stock normal o de ciclo, ese es el stock que rota, esa es la cantidad que rota. Ese es el que usted puede decir que es el stock que se divide dividido 2 para poder hablar de cuánto se está consumiendo en ese periodo de tiempo. El stock de seguridad, que es ese por si las moscas, que aprovisiono por cumplir excesos o saturaciones de demanda.
y el stock de anticipación, que es el que se aprovisiona cuando existen estacionalidades. ¿Estacionalidades cómo? Como, mijo, ya viene diciembre, compre más arroz porque vamos a hacer el arroz con leche. Mijo, cómprese más alberja porque vamos a hacer arroz con pollo. Y así sucesivamente. Según su vida útil, perecederos, no perecederos con caducidad, perecederos, recuerden, los que pierden su vida útil, perdón, los perecederos son aquellos que en condiciones óptimas de almacenamiento no se puede calcular bien o no tiene unos tiempos precisos en los que pierdan sus características físicas y o químicas. Los productos no perecederos son aquellos que tienen unas pérdidas de sus características físicas o químicas en miles o cientos de años. Tanto así de que usted no los va a ver dañarse en condiciones óptimas de almacenamiento. O sea, puede ser que en 4.000 años se dañe, pero usted en 4.000 años no va a vivir. Entonces, en últimas, no importa. Y los productos con caducidad son aquellos que se sabe a ciencia cierta cuando comienzan a perder sus características físicas y o químicas. Acuérdese que si usted está haciendo su proyecto en una empresa comercial, usted va a tener mercadería, complementarios y obsoletos o devoluciones. ¿Qué es la mercadería? Todo lo que usted vende. ¿Qué son los complementos? Todo lo que usted abastece para poder entregar esa mercadería. Por ejemplo, la bolsita, la factura, la tarjeta de presentación y otras cosas que usted vaya a echar que no son el producto. ¿Y qué son los obsoletos o defectuosos? Son todas las cosas que le devuelven a usted o que se dañaron en su posesión. Y en las empresas industriales tengo materia prima, producto en proceso, producto terminado, repuestos y suministros. Esos son los inventarios que tengo normalmente. Y recuerden que cuando yo tengo un inventario, yo el inventario lo puedo clasificar según el inventario que es más valioso para mí, el que es regular, digamos que más o menos valioso, y el que es menos valioso. El que normalmente es muy valioso son pocas unidades, ¿sí? Que son muy valiosas. Normalmente el que es medianamente valioso son medianas unidades. Y normalmente la mayoría de las unidades, casi todas las unidades que uno tiene, por el 80% de lo que uno tiene en una empresa es de bajo valor comparado con las otras, ¿cierto? Por ejemplo, en una empresa de hacer sillas y mesas, pues uno dice, hacer sillas y mesas. Ah, bueno, la madera es lo más costoso, los tornillos y las puntillas es lo menos costoso. Pero mientras que yo tengo una rasta de madera que puede costar 500.000 pesos, puede ser que tenga 200 o 300 puntillas, 400 arandelas, y eso es de bajo costo. Otro término importante para este trabajo es cómo se almacena un producto. Yo creo que ustedes, esto de pronto para algunos es conocido, para otros es nuevo, pero normalmente uno almacena o en piso o almacena en estanterías. ¿Cómo así que en piso? Sí, en piso, ¿sí? En piso. Y uno, ¿cómo así que en estanterías? Mire, en estanterías, ¿sí? En estanterías. Profe, ¿y qué se almacena en piso? Los carros, usted ha visto, sí, uno puede pensar que los carros los almacenan en estanterías, ¿no? Los carros los almacenan en piso, normalmente, pero existen algunos almacenamientos en estanterías que uno dice son el conjunto cerrado donde usted vive o de pronto de los apartamentos que usted ha visto en algún momento. Eso podríamos decir que son estanterías de carros, ¿sí? Uno ve pisos y pisos de carros hechos específicamente para guardar carros, pero eso sigue siendo en piso. Entonces, cuando yo voy a almacenar, yo puedo almacenar en piso o puedo almacenar en estantería. Cuando yo almaceno en piso, normalmente yo puedo almacenar a través de diques
o puedo almacenar a través de algo que se conoce como arrume negro, ¿sí? O arrume en piso, o arrume en piso. ¿Qué es el arrume en piso? Yo creo que todos han pasado por el lado de una empresa que venda sacos de arena, de una ferretería, y ustedes ven que los sacos de arena no están en una estantería. Los sacos de arena están uno encima del otro, atumultados. Eso es el arrume negro. Igual, los carros, usted no ve que los carros estén en estanterías. Los carros están en el piso. Y en diques, normalmente los granos o algunos granos son almacenados así. De pronto John, que trabaja con la parte de de las aves, pues ellas tienen unos hilos, pues digamos que los alimentos de las aves pueden estar en silos, pero también que son formas de almacenamiento, ¿sí? Que son básicamente bodegas que trabajan por gravedad, ¿sí? Son como estructuras, ¿sí? Pues no son solamente cónicas, pero pues digamos que vienen como así, ¿sí? Vienen como así, son bastante grandes, ¿sí? Como como los alimentos como los cuidos que uno puede comprar en pequeña instancia en las tiendas de cadena, ¿sí? Esos también son silos, pero son pequeños. A nivel industrial uno encuentra silos muy grandes de polvos, de arenas, de granos, ¿sí? Entonces los granos o la comida puede almacenarse en silos, pero también se puede almacenar en diques, que son básicamente estructuras en piso que se les coloca como unas divisiones altas, ¿sí? Divisiones altas y todo se coloca en el centro. Entonces, volvamos a esto. Entonces, puedo almacenar en piso, como les había dicho, o puedo almacenar en estanterías. En estanterías yo puedo tener la clásica estantería tipo biblioteca, que se conoce como estantería convencional fija. Eso es una estantería de biblioteca. Es una estantería convencional fija. Profe, pero es que yo conozco una estantería convencional fija que es súper grande y honda. Sí, porque le hicieron específicamente para un producto en particular. Pero pues una biblioteca es una estantería convencional fija. Hay otras estanterías que se mueven, como las de las droguerías en algunos lugares o los archivos, que tienen rodachines y se mueven de un lado al otro. Esas se conocen como estanterías móviles. Hay otras estanterías que usted las ve y solamente tienen los parales. Sí, solamente tienen los parales. Y aquí tienen como una especie como de línea. ¿Sí? De línea. Y a veces tienen espalda y a veces no tienen espalda. A esas estanterías se les conoce como estanterías en drive-in o drive-thru. ¿Sí? ¿De qué depende? De si tienen espalda o no tienen espalda. Las drive-in solamente se ingresa por un lado, las drive-thru se puede entrar por los dos lados. Pero también existen unas que vienen, que son estanterías normales, y tienen rodachines o rodillos. ¿Para qué tienen rodachines o rodillos? Para poder a través de gravedad, cuando se coloque la caja en un lado, por gravedad ella baja y se almacena en el fondo. A eso se le conoce como estantería, eh, se me fue, dinámica, ¿sí? Y existen algunas que son abastecidas con brazos robóticos, que son automatizadas. Pero entonces, usted puede almacenar en diferentes formas, ¿sí? Eso usted lo podemos mirar como por aquí. A ver, descartar, miremos por aquí. Ustedes alcanzan ahí a ver mi pantalla. Esto miremos aquí. Y entonces
Entonces, miren, ustedes pueden tener estanterías como estas, que son estanterías dinámicas. A ver si por aquí le podemos como aumentar como el tamaño. Abrir pestaña. Chun, chun, chun. Miren, aquí ustedes ven los rodillos. Pues si la calidad del video logra que se vea mejor. Ustedes ven ahí los rodillitos. No sé si los alcanzan a ver. Pues, sino que está como feíto, pero ahí se ven los rodillos. ¿Sí? Tiene una especie de inclinación. Se mete aquí la carga y ella por gravedad baja. ¿Sí? Listo. Estas estanterías. Ay, no, miremos aquí. Calidad grande. Que no nos deje, que nos deje aquí tamaño grande. Tamaño grande, listo. Estas sí son estas son las que tienen rodillos. Yo creo que las alcanzan a ver ustedes ahí. ¿Sí? Estas son las que tienen rodillos. Entonces, estas tienen rodillos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder. Son las dinámicas. Por aquí vamos a ver más. A ver. Estas estanterías. A ver, por acá. Mira, esta es una estantería convencional fija. ¿Sí? Esto es una estantería convencional fija. Es una estantería de biblioteca. Igual que esto, que es más como tirando hacia góndola, ¿sí? Esta es una estantería en drive-in, ¿sí? Esta de aquí. No tiene entrepaños. Mírela usted ahí bien. No tiene entrepaños. Y si no tiene entrepaños, básicamente se apoya el producto como en los parales y ya. No tiene entrepaños, ¿sí? Y así existen un conjunto de estanterías. Miren, por ejemplo, todas estas no tienen entrepaños. Esto sigue siendo en drive-in. Si ustedes la ven acá, entonces alcanzan a ver. Miren que aquí no se ven entre paños, si ustedes ven, porque básicamente la distancia que hay entre una diagonal y la otra es el tamaño de la estiba. Y la estiba es la que funciona como entrepaño. Y se quita con todo y estiba y deja el hueco. ¿Sí? Entonces, y los hilos, miremos por aquí los hilos. Estos son los hilos. ¿Listo? Estos son los hilos. Yo creo que ustedes de pronto en algún momento los han visto. ¿Sí? Que son estos. Por gravedad baja y dosifica por este lado de aquí. Pero también están los diques. ¿Sí? Entonces vienen los diques y estos son los diques. Pero pues también existen los diques específicos para granos y para polvos. ¿Sí? ¿Vale? Aquí estamos hablando pues de diques, de embalses. Listo. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Chicos, esta actividad es No, no, larga. señor. Listo. Entonces, aquí les traigo software logísticos, ¿sí? Plataformas de diferente tipo. Algunas que están enfocados en la parte global de la empresa, como son los ERP, Enterprise Resource Planning, o en su defecto, algunos que son solamente la parte de transporte, TMS, o que están con la parte de almacén, WMS. De usted depende qué software va a utilizar. Yo no le voy a decir cuál va a utilizar. Puede ser que su empresa de proyecto no esté utilizando ninguno de estos, sino Excel. Y está bien, está bien. Lo que sí estaría mal es que no tuviera ningún software a utilizar. Y aquí está el material del curso, que ustedes pueden como revisar. ¿Sí? Este que está aquí. Listo. Ya les había hablado de los métodos de inventarios, el FIFO y el LIFO.
¿cierto? El promedio, pues, es uno que vimos anteriormente para la parte de costos, pero estamos hablando de FIFO y LIFO para el control de inventarios, ¿sí? Eh, y vamos entonces a mirar la actividad de esta semana, ¿sí? La actividad de esta semana se llama informe de control y seguimiento de un inventario aplicado al proyecto. O sea que básicamente lo primero que usted tiene que hacer es ubicarse en el proyecto formativo que usted está haciendo. Póngase en estado consciente y dígase a sí mismo, yo mismo, mi proyecto es, y téngalo en la cabeza. Una vez tenga ese proyecto en su cabeza, el que usted está haciendo, pregúntese esto. ¿Qué tipo de mercancía maneja usted en esa empresa? Y en ese tipo de mercancía, a menos de que usted sea un distribuidor, ¿cierto? Pero con respecto a ese tipo de mercancía, dígame qué tipo de inventarios tiene usted y cómo los almacena. Me explico. Usted tiene mercancía porque usted fabrica jeans, pero su inventario no solamente son los jeans, sino que su inventario también es tela, hilo, botones, pretinas, marquillas, etc. ¿Sí? Y ese es su inventario. Ahora, ¿qué tipo de inventario es cada uno? Mercadería, si estamos hablando de una empresa comercial, pues usted diría, la mercadería es los jeans, porque solamente vendo jeans. Pero realmente, si estamos hablando de una empresa que fabrica jeans, yo no puedo hablar que existe mercadería, sino que el producto final son los jeans. ¿Sí? El producto en proceso, todo lo que se fabrica, que se está fabricando a partir de los jeans. El material o la materia prima son tela, hilos, botones, pretinas, bla, bla, bla. Pues yo de eso no sé mucho, pues no, de la parte de confección, pero digamos que es eso. Repuestos y suministros. Listo. Entonces, usted tiene que saber en su proyecto cuáles son los inventarios. Sigamos con su proyecto. Entonces, siga con conciencia en su proyecto. Entonces, ¿qué mercancía maneja usted en esa empresa? Primera pregunta, respóndela. Segunda, ¿qué tipo de inventario tiene? Liste los inventarios que tiene y después usted váyase para esta parte de aquí, para esta, y comience a decirme si el producto es perecedero o no perecedero con caducidad, si es materia prima, si es producto en proceso, producto terminado, repuestos o suministros. ¿Sí? Dígame por lo menos esas dos cositas, según su vida útil y según el tipo de empresa. Y después dígame cómo lo está almacenando. Profe, ¿cómo así que cómo lo está almacenando? Sí, lo está almacenando en el piso o lo está almacenando en estanterías. ¿Y qué estantería está utilizando o qué sistema está utilizando para almacenarlo? Listo. También dígame cómo se registra ese inventario en esa empresa. Profe, ¿cómo así? Si usted utiliza qué? Utiliza Excel, utiliza un ERP, utiliza de pronto un sistema de gestión de flotas, un sistema de gestión del stock, de pronto utiliza de pronto un sistema WMS, pero utiliza Excel para el resto de cosas. Dígame usted qué software utiliza. Y esa es la parte más importante de este trabajo, porque el resto es unificar esas cosas. Entonces, recuerden, me siento, pienso en mi empresa, la empresa de proyecto, y me respondo, ¿qué tipo de mercancías tengo? ¿Qué tipo de inventarios tengo? ¿Cómo los almaceno? ¿Y cómo registro computacionalmente eso? ¿Cómo llevo esos registros? Ese solamente es el primer punto. Después el segundo punto.
usted va a comenzar el informe. Y con ese informe me va a decir cómo se realizan los conteos físicos, la trazabilidad del inventario, de ese inventario que usted tiene. Aquí les voy a soplar algo. Los conteos físicos se hacen a través de revisiones periódicas. Usted ya me dirá, en mi empresa se hace 2 veces al año, 3 veces al año, 4 veces, 1 vez al mes. Eso ya es necesidad de la empresa, ¿vale? ¿Y cómo se hace ese conteo permanente? Aquí les doy también, les soplo una parte. El conteo permanente normalmente se hace a través de los software que usted me listó, estos. Porque usted puede tener un SAP aplicado a la parte de inventarios y ahí usted tiene que colocar, cada vez que entra mercancía, usted registra esa entrada y cada vez que usted tiene salidas, usted registra esa salida. Entonces, eso también se conoce como conteo permanente y es parte de los conteos. Siguiente, ¿qué trazabilidad se tiene de los inventarios? ¿Cómo sabe usted por dónde va su inventario, por dónde pasó y todo lo demás? Eso ya es cuestión de la empresa de proyecto que usted está haciendo. Me va a decir cuáles son las políticas de inventario que usted tiene para esa empresa. Profe, no sé, pues comience a saberlas. Por lo menos me tiene que decir FIFO, LIFO, ¿cierto? Recuerde, ¿cuándo se utiliza FIFO o PEPS? Cuando el producto es perecedero o con caducidad. Porque yo tengo que sacar lo más viejo siempre, porque si no se me daña. ¿Y cuando utilizo LIFO o WEBs? Cuando no tengo problema de que mi producto se dañe. En ese orden de ideas, yo puedo utilizarlo cuando tengo producto no perecedero. Esa es una de las políticas, pero usted puede tener muchas más políticas. Ahí las tiene que listar. Y entonces, también me tiene que decir qué TICs tiene para el registro y control del inventario. Profe, ¿cómo así que TICs? Excel, ERP, WMS, TMS. ¿Cuáles son los métodos de control de inventario? FIFO, LIFO. Y los indicadores de gestión que utiliza. Profe, ¿cómo así que indicadores de gestión? Es que usted no nos ha dicho nada sobre eso. Sí, hace un momentico les hablé de dos que eran la rotación del inventario y el otro que se conoce como nivel de servicio. Por lo menos estos dos. Tercera parte. Luego de analizar la gestión de inventarios, identifique las principales debilidades en el control y trazabilidad de los inventarios con el conocimiento que ya tiene. Pues usted coge y se pone a decir, uy, yo pensé que mi empresa iba a funcionar así, pero ¿sabe qué? Las mejoras en esa empresa son estas y estas y estas. Que está trabajando con una empresa que ya existe. Sencillo. Pues entonces critique esa empresa. No, es que en esa empresa se roban mercancía porque no tienen un sistema de codificación un sistema de codificación, oportunidades de mejora o principales debilidades y la lista. Punto 4. Teniendo en cuenta esas debilidades, elabore un plan de mejora para esas debilidades, para usted mejorarlas. No para que se vuelvan más débiles, no, para quitarlas, eliminarlas o disminuirlas. Y por último, presente el informe en el espacio, ¿sí? En el espacio como tal. Es otra forma de decir lo que les acabé de decir. Material del curso. Ahí está. Lo pueden leer. Excelente. Súper chévere. Pero la verdad, pues digamos que me gustaría que leyeran mucho la parte del capítulo 2, más que todo. Pero de resto, digamos que quedan bien con todo lo que vieron aquí. ¿Cómo los evalúo?
Si usted entrega el informe diseñado con los conceptos asociados de la empresa basado en el material de componentes formativos, o sea, lo que vimos, tiene ya un 30 puntos. Si el contenido es coherente, claro, preciso y fácil de comprender, o sea, si hizo un informe, no si escribió usted para que usted entendiera, perdió 30 puntos, pero si usted hizo un informe, tiene otros 30 puntos. El documento refleja el buen uso y manejo de las TIC en el desarrollo del planteamiento de la propuesta de mejora del control de inventarios. Sí, no. Incluye los conceptos descritos en el material de apoyo, bla, 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 bla. Sí, no. La evidencia de aprendizaje fue enviada a través de la plataforma. Sí, no. Esta es la actividad, control de seguimiento. Por aquí es que está como todo. Y por allí, por aquí, es que está para enviarlo. Esta clase es larguita, pero pues ahorita sí vuelvo. Les recuerdo que vamos, si tienen preguntas, dudas, inquietudes del tema, de este tema, les recibo esas preguntas, dudas o inquietudes, compañeros. Buenas noches, profesor. ¿Cómo me le va? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias. Profesor, una pregunta. Es que yo trabajo con una empresa de servicios de transportes, Sí, pero pues ahorita estamos trabajando con una empresa que se llama, que es Kia, Kia Motors. sí, Ellos son los que distribuyen los repuestos sí, de los motores de aquí en Bogotá. sí, sí, Pero sí. no sé, yo cómo trabajaría ahí, si trabajaría con la empresa con la que nosotros estamos trabajando o con nuestra empresa y cómo haríamos ahí. Ahí viene la pregunta. ¿Cómo estás trabajando con el proyecto? ¿Con quién están viendo el proyecto? Pues yo inicialmente lo estaba haciendo con mi empresa, pero pues yo me doy cuenta que pues ellos no manejan ningún inventario, porque pues ellos solo manejan cajas enviadas, recolectadas y anuladas y guías y no más. Pero entonces me tocaría pues ya manejarlo con la empresa que estamos haciendo la distribución, que sería Kia Motors. Yo creería que ellos son los que hacen el inventario de los repuestos y pues me tocaría hacerla con ellos, sí, señor. Te voy a responder porque es necesario, ¿cierto? Es necesario, es pregunta, duda o inquietud. Si tú estás haciendo el proyecto con tu empresa, no tienes por qué hacerlo con otra empresa. Entonces ahí es donde viene algo muy específico que quiero que me hables en este momento. ¿Tu empresa a qué se dedica? Ellos, bueno, la empresa es de servicios ¿Sí? de transportes, De de servicios transporte de logísticos. mercancía, transporte de mercancía o transporte de Sí, señor. personas. Listo. No, de mercancía, Transporte sí, de señor. mercancía. Ellos le cumplen labores a Kia también, o sea, entregan mercancía de Kia. Sí, señor. Hombre, Sí, pues señor. entonces, ¿para qué vas a hacer Kia? No. O sea, usted puede decirme, no, es que mi empresa no tiene inventario. Claro, todo lo que le está ingresando a su empresa para repartir y distribuir es inventario de su Sí. empresa. Todo, todo lo que le ingrese. Yo no sé, digamos, Ah, si tu empresa se dedica solamente a atención a empresas, porque hay empresas de transporte de mercancía que solamente atienden empresas, no atienden personas naturales. ¿Sí? Entonces puede ser que tu empresa solamente atienda, pues ahí sí. sí te estoy haciendo una Ah, pregunta. sí. ¿Tu empresa solamente atiende empresas o también Ah, pues, atiende personas naturales? no solo a empresas. Digamos, Listo. nosotros recibimos No, la mercancía, sí, como para más o menos explicarle, recibimos la mercancía y nosotros le hacemos la distribución con cada una de las transportadoras. Nosotros la hacemos con TCC, Servientrega al día, ¿sí? Nosotros solo Ustedes son el hacemos, intermediario para mandarlas por otros intermediarios. sí, sí, señor, correcto, sí, señor. Excelente. Ustedes tienen un inventario grande.
¿Por qué? Porque toda Sí, mercancía que ingrese a ustedes para después pasar a manos de otros es inventario de ustedes. sí. Listo, sí, perfecto. Esa era mi pregunta. Ahora tengo, qué pena, otra pregunta. Nosotros Hágale. manejamos internamente un programa que se integró con todas las transportadoras y este programa se llama Agile. Es un programa que lo hicieron pues, los mismos ingenieros y ahí sale todos los inventarios de la mercancía que se está transportando, la que está entregada, la que está almacenada. ¿Eso serviría? Eso serviría también Sí, claro, claro, porque esa es como programa de inventario. es como la integración de un TMS y un WMS. Es como si estuvieran integrados. Correcto. Entonces Sí, señor. Sí. está perfecto. Ese es el software que se utiliza, está perfecto. Y entonces usted me puede decir, profe, es que no tenemos inventario. Claro, usted tiene un resto de inventario, lo único es que el inventario no es suyo, pero usted lo maneja. Y cuando entra, Ah, seamos sinceros, si a usted se le pierde una caja de esas, ¿quién responde? sí, nosotros mismos. Sí, Por señor. eso es suyo. Sí, O ya sea, no. está en ustedes, está en sus manos, es su inventario. Ahora, hay un inventario que entra para salir, que es ese inventario, que es esa mercadería, ¿cierto? Esa distribución, Sí, sí. pero hay otro inventario que es de ustedes, propio de ustedes. Y ese inventario propio de ustedes son cajas, son papelería, son repuestos y suministros y de pronto Sí, hasta elementos propios que ustedes tienen almacenados para mantenimiento de los vehículos o mantenimiento de máquinas o mantenimiento del espacio. Eso es propio de ustedes, sí, sí. pero también es inventario de ustedes. Ah, Entonces ustedes tienen inventario y mucho. listo, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Sí, eso Pero era lo que yo sí, quería saber. pero Gracias. sí te aclaré o te estoy enredando. Sea conciso y No, claro. quedó- sí, quedó bien, excelente. Sí, Listo, señor. Gracias. perfecto, listo. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas o inquietudes? Listo, compañeros, miren, No, señor. yo estoy en el proceso de determinar calificaciones, ¿vale? Se los digo por este lado porque quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Voy a tratar de tenerles todo calificado para este fin de semana en la medida de lo posible, ¿listo? Igual, pues me disculpan si, digamos, en algunos casos de pronto me esté retrasando con ustedes, ¿listo? Pero voy a buscar calificar lo más pronto posible. Igual saben que estamos para atenderles, ustedes saben que son muy valiosos para nosotros, no porque ustedes nos representen a nosotros la razón de ser de nosotros, que eso también es importante, sino por algo que les decía también en una reflexión que hacía el día de ayer, y era que la mayoría de las personas no quiere estudiar, la mayoría de las personas quiere ganarse su vida, bueno, en este momento la juventud quiere ganarse su vida a partir de su rostro, a partir de su buena voz, y no se dan cuenta de que hay muchas personas que tienen buena voz y rostros también muy lindos, y va a haber una competencia muy alta y al final no va a haber quien cultive la tierra. Ya los campos se están quedando sin gente que quiera trabajar en la agricultura. Es más, si de pronto ustedes, si de pronto tienen alguien que trabaje en ese sector, el SENA está haciendo una convocatoria en cuestión de, pues yo no tengo los datos bien, pero eso lo pueden encontrar por internet. Canadá está buscando llevarse gente que sepa de agricultura o que tenga experiencia en agricultura porque no tienen quien cultive la tierra. Y básicamente les pagan entre 7 a 10 millones de pesos mensuales por ir a trabajar la tierra. Eh, en el futuro, en un futuro no muy lejano, no va a haber personas que fabriquen los productos. No va a haber gente que intermedie toda la parte logística para poder llevar el producto o el servicio al lugar donde lo quieren comprar. Ustedes se imaginan, qué pena decirlo, yo sé que de pronto algunos que vean este video se pueden, ojalá que no se ofendan, es simplemente una, una visión respetuosa de un futuro que es triste
en algunos asuntos, y es, ustedes se imaginan en unos años el resto de caras bonitas y sin poder comer porque no hay alimentos, sin poder generar pues intercambio de productos o servicios porque no hay quien haga todas esas labores, con empresas que cada vez van a tener que vender sus productos más costosos porque en últimas no hay un buen afluente de mano de obra que sea responsable. Yo le digo a mi hija que ella, pues para mí ella es una persona que tiene el futuro ganado, entre comillas, pues yo lo veo así, y es porque, pues mientras que muchos se desarrollan solamente en no querer hacer nada, ella está haciendo la diferencia, y ustedes están haciendo la diferencia en este momento. Ustedes están estudiando, y créanme que la mayoría de gente ya ni se preocupa por eso, porque no, ¿para qué? Si puedo hacer un buen video viral y simplemente me quedo en ello. Entonces, muchas gracias por ello, porque realmente más que el valor de ser aprendices del SENA, es el de que ustedes estén buscando acrecentar la calidad de Colombia y que que Colombia tenga con que seguir siendo competitiva a nivel nacional y a nivel internacional. Compañeros, que Dios los bendiga, que estén muy bien y si tienen dudas, último llamado, si no, entonces ahí ya queda todo dicho. Listo, Ah, buenas noches, bendiciones. que estén muy bien, Dios los bendiga y bueno, Hasta luego, profe. Feliz noche. que estén muy bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz noche. Cierro, detengo grabación. Cierro cámara, cierro micrófono.